Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a empezar con una serie de estudios que tienen que ver con los últimos tiempos y que hay desde muchos lados donde empezarlo, así que por la gracia de Dios hemos encontrado aquí en Ezequiel 37 un inicio. Ezequiel capítulo 37. Primero quiero que vean el título del mensaje. La resurrección de Israel. No estamos hablando de la resurrección de la iglesia, tampoco estamos hablando del Israel espiritual, estamos hablando de la nación de Israel. Y el título es La resurrección de Israel. No es un título que yo le doy, es un título que existe por una razón. Ahora, lógico, para que Israel resucite, primero tuvo que morir. Vamos a entender qué fue lo que pasó, porque para poder estudiar algo de profecía tenemos que ver algo de historia, ¿verdad? Que nos permita la línea. Vamos a leer estos primeros versículos del 1 al 14, capítulo 37, del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí, está hablando el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Vea que Espíritu ahí está con mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo. Y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Puede irse imaginando la escena? Ok. Y me hizo pasar cerca de ellos, cerca de los huesos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. La primera descripción, un valle de huesos secos, que eran muchísimos y que estaban secos en gran manera. O sea, tenían mucho tiempo de estar secos. O sea, hace mucho tiempo habían muerto. Seguimos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué diría usted? Pues no, ¿verdad? Pero el profeta es más sabio que nosotros. Y dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Puede irse imaginando la escena? Huesos secos. Y el Señor le dice, bueno, profetícele. Porque yo voy a hacer que vuelvan a vivir. Que se suban, que se formen los tendones, que se llene de piel y que reciban un espíritu de vida. Y que los que estaban muertos vuelvan a vivir. Es lo que está diciendo. Ahora uno dice, y mi hermano, ¿de qué muerto está hablando? Lo bueno es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No tengo que tratar de adivinar. Sigo leyendo. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Yo me imagino los huesos chocando ahí entre unos y otros. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo Jehová, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ya tenemos entonces un montón de gente que estaba muerta, pero que vuelve a vivir. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué está hablando el Señor aquí? Verso 11 es la respuesta. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea, Israel llegó a morir durante mucho tiempo, por un periodo largo de tiempo. La pregunta es, ¿cuándo fue que murió Israel? Bueno, vamos a meternos un poquito en la historia y vamos a irnos al tiempo del Señor Jesús. La generación de israelitas que había en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas, es el ungido, el Mesías, el Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo la generación del Señor Jesús? Lo rechazó. Luego de que el Señor murió, resucitó, ascendió, tenemos un poco de la historia de la iglesia, de los primeros años y de la persecución. La pregunta es, esa generación que dijo, que se atrevió a decir, sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Sea la sangre de él, llevamos la culpa de ellos. ¿Qué pasó con esa generación? ¿Qué le pasó a esa generación que rechazó a Cristo? Según la historia, con Pilato, ¿sabe qué pasó con Pilato? Pilato fue depuesto al poco tiempo, era un procurador, después de Pilato hubieron varios procuradores, pero Pilato fue depuesto. Nerón se enojó con Pilato, no sé por qué, y lo quitó de su puesto y lo mandó al exilio. ¿Y sabe qué hizo Pilato? Se suicidó. ¿Recuerdan a Anás y Caifás, los sumos sacerdotes? Bueno, Anás, que era el suegro de Caifás, cuenta la historia que su yerno Caifás lo ahorcó. Y Caifás murió en la revuelta del año 70, cuando fue conquistado de Jerusalén. Los historiadores siguen contando ahí la historia. Entonces, vamos a ver qué ha pasado en la historia. El año 70 de Cristo, después de Cristo, es un año clave para poder entender lo que pasó con Israel y el principio de lo que pasa con la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, como les decía, cuando Poncio Pilato fue destituido, vinieron diferentes procuradores o gobernantes, mayordomos de Nerón, por decirlo de alguna manera, que eran los que andaban recogiendo los impuestos para Roma. Normalmente Roma permitía a los pueblos que había conquistado que siguieran con su religión. Con Pilato no hubo gran problema. Sin embargo, algunos procuradores romanos querían poner la imagen de Nerón para que fuese adorado, para que le presentaran sacrificios. Antes no lo habían hecho, pero llegaron a hacerlo. Pusieron la imagen de Nerón para que le presentaran sacrificios. Entre estos procuradores llegó y se levantó uno llamado Gesio Floro. Gesio Floro. Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Y cuando no pudo recoger lo suficiente de impuestos, se metió al templo y cogió toda la plata que había en el templo y se la llevó. Los judíos ya habían empezado a tener una mente de revuelta, como a empezar a ver cómo hacemos para quitarnos a esta gente de encima. Esto
enojó a los judíos grandemente. Se metió al templo. Están presentándole sacrificios a la imagen de un César. Nos está pasando por encima. Y esto ofendió a los judíos. Los ofendió grandemente. Dice, cuando a medida que crecía el alboroto, Gesio Flavio, para que los judíos se tranquilizaran, en lugar de hacer lo que hacía Pilato, ¿sabe qué hacía Pilato? Pilato, cuando veía que la cosa se ponía muy fea y que el pueblo empezaba como a levantarse en armas, vestía a algunos soldados de civil y en medio del grupo de gente que se quería levantar, esos soldados que nadie los reconocía se metían entre el pueblo, apuñalaban a la gente ahí mismo, morían y todo el mundo se iba, se dispersaba y entonces la revuelta se calmaba. Pero este Gesio Flavio dice, no, yo no quiero hacer eso, y atacó con todo a los judíos. Y asesinó a 3.600 judíos. Esto, en lugar de calmar a los judíos, los levantó en armas. No solamente los que vivían en Jerusalén, sino los que vivían por el lado de Galilea, todo lo que es Samaria para arriba. Lástima que no me puse el mapa ahí. Todo lo que está en el Jordán, en el lado norte, que está Galilea, esa gente se levantó en armas. Los del lado sur, en Jerusalén, se levantan en armas, y los que están al otro lado del Jordán también se levantan en armas. Así que ahora Roma tiene un enorme problema. El procurador romano no supo cómo manejar la situación e hizo que todo esto pasara. Entonces, la revuelta empieza en el año 66 y se extiende hasta el año 73. Los judíos empiezan a luchar a lo largo de 6, casi 7 años contra los romanos. Era una fuerza muchísimo mayor. Hay una película, ¿verdad?, sobre esto. Masada. ¿Han escuchado? Y hay una película. Masada era una peña muy grande que había en el desierto al sur de Jerusalén, donde Herodes el Grande había hecho una fortaleza casi impenetrable. Cuando los romanos llegaron y vieron eso, tomaron esa fortaleza y la hicieron más fuerte, más grande, más poderosa, metieron ahí grandes cantidades de soldados romanos para dominar el sur. Bueno, los judíos de alguna manera lograron conquistar Masada. Mataron a todos los romanos que habían en Masada. Y empezaron un grupo de judíos a vivir ahí en Masada. Parece que todo iba bien para los judíos en aquel momento. Ahora, ¿cómo les va a ir bien si habían negado a Cristo? Parece que las cosas podían resultar, pero habían negado a Cristo. Recuerden eso. Esa gente fue la que dijo, sobre nosotros y sobre nuestros hijos caiga la sangre de Cristo. Bueno, muchas de estas cosas se estaban dando. En Jerusalén, el que manejaba el templo, digamos, el que gobernaba, el sacerdote que estaba en el momento, el capitán, digamos, de aquel momento, se había unido a la revuelta y también se había rebelado ante los sacrificios del César y habían empezado a matar romanos dentro de Jerusalén. Los romanos estaban perdiendo la batalla. Como ya el primer procurador no podía hacer nada con los romanos, estaba perdiendo, entonces Nerón, que era el que estaba de César en aquel momento, mandó a Cestio Gallo, que era el gobernador de la región de Siria. O sea, vamos a mandar a alguien más fuerte, más potente, con mayor capacidad, con mayor legión de romanos, y logran asediar Jerusalén por 6 meses, pero no la pueden tomar. No la pueden tomar. Era un ejército de 20,000, pero no pueden tomar a Jerusalén. Más bien los judíos logran matar a 6,000 romanos. Y toman las armas de esos 6,000 romanos para provecho personal. Parece que toda esa zona de Palestina se iba a librar del poder de Roma.
no podían hacer mucho. Como Nerón vio que la cosa estaba así, pues tenía que encontrar otra manera. Y entonces Nerón manda al mejor de los generales romanos, Vespasiano. Vespasiano era un hombre que había ganado grandes batallas, era el hombre que tenía todas las medallas puestas ahí. Era el gran representante. Y Vespasiano no ataca directamente Jerusalén, sino que Vespasiano empieza por el norte. Ataca a Galilea, la somete. No se viene por el lado oeste del Jordán, sino se pasa por la Transjordania y empieza a conquistar todas las revueltas que hay a lo largo del Jordán en esas tierras. Llega hasta Idumea, hasta la parte sur, le da la vuelta a lo que sería el Mar Muerto para empezar a atacar a Jerusalén. Ya solo Jerusalén quedaba. Pero antes de que tome Jerusalén, le llega la noticia a Vespasiano de que Nerón muere. Cuando muere Nerón, Vespasiano vuelve a Roma y los soldados, los grupos que lo apoyaban, lo pusieron para que él fuera el nuevo emperador romano. Y ahí está Vespasiano, pero Vespasiano todavía tiene una cuenta, y entonces lo que hace Vespasiano en el año 69 es poner a su hijo Tito, que después va a ser el emperador, poner a su hijo Tito a que llegue a conquistar Jerusalén. Tito llega a conquistar Jerusalén. Y ahí está Tito. Empieza con armamentos, con catapultas, a tirar piedras. Empieza el asedio de Jerusalén. Jerusalén está rodeada, no por una muralla, son 3 murallas que había de protección. La gente de Jerusalén no puede salir. La gente en Jerusalén empieza a morir de hambre. Eso causa pestes dentro de la ciudad. Siguen tratando de resistir a los romanos, pero Tito sigue atacando los muros con las catapultas, arrojando las piedras, y logra botar el primer muro, logra botar el segundo muro de protección, logra botar el tercer muro de protección. Cuando los judíos vieron que estaban vencidos, la mayor parte, los gobernantes, la mayor parte fue a meterse al templo como último lugar de refugio. Cuando los romanos entran, matan a todos los que encuentran ahí. A otros los capturan, que después los que capturan los van a vender como esclavos. Y cuando ven el templo, dice el historiador Josefo que Tito no quería quemar el templo, pero los soldados romanos estaban tan molestos por las bajas que habían tenido, que ellos le prendieron fuego al templo y consumieron el templo y murieron todos los que estaban en el templo. Jerusalén había caído. Solo quedaba Masada. Los que quedaban en Masada, entonces van a tratar de conquistar Masada. Hacen un terraplén para conquistar Masada. Y cuando los de Masada vieron que ya no podían resistirlos, todos los que vivían en Masada se suicidaron. Cuando los romanos llegaron, no encontraron a nadie vivo. Se cuenta que la guerra, que duró aproximadamente 6 años, murieron 1.300.000 y más de personas, mayoritariamente judíos. O sea, fue un enorme exterminio. Con el tiempo, pasados los años, se les prohibió a los judíos vivir en la tierra que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y a partir de ese momento dejó de haber judíos en Tierra Santa. La nación de Israel desapareció. Los israelitas empezaron a estar en diferentes lugares, a hacer comunidades judías, ponían una sinagoga y empezaban a tener esa sombra de pueblo.
esa idea de pueblo, de pequeñas comunidades en diferentes lugares. Los cristianos judíos que habían quedado en aquel tiempo después de Cristo, muchos habían salido ya de Jerusalén por causa de la muerte de Esteban. Recuerda que donde mataron a Esteban hubo una gran persecución. Bueno, muchos habían salido y los judíos cristianos que habían quedado en Jerusalén no habían querido unirse a la revuelta. Entonces la división entre judíos cristianos y los judíos ortodoxos se hizo más grande. Luego le prohíben a los cristianos judíos que entren a las sinagogas en los diferentes pueblos donde están. Pero en este momento, si alguien dice, la nación de Israel ya no existe a partir del año 70. Dejó de ser, dejó de funcionar. Yo me imagino a todos los predicadores hablando de Israel, predicando sobre Israel, pero sabiendo que Israel no existe. Spurgeon, Moody, ellos hablaban, predicaban sobre Israel, pero Israel no existe. No hay Israel. No hay Israel. Llega el año 1900 y en los primeros 30 años llegan a haber 15,000 judíos en Tierra Santa. Empieza a formarse un pueblo. Había judíos en otros lugares, en Polonia, en Alemania, etcétera, todos estos lugares de Europa. Israel no existía, pero existían estos grupos, que eran ya grupos numerosos. Eran grupos numerosos, hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué sucede? Un ataque masivo sobre los judíos, donde mueren al menos 6 millones de judíos. O sea, tras de que los huesos, tras de que Israel estaba en huesos, ahora estaban secos, en gran manera, dice la profecía de Ezequiel. Sin embargo, como Dios es el que hace su historia, dice qué es lo que va a pasar, habla de sus promesas. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclama el nacimiento del Estado de Israel de nueva cuenta. Contra todo pronóstico humano posible. Israel, que había muerto, ha resucitado. Parece increíble, ¿verdad? Qué historia increíble. Sin embargo, cuando Israel llega y se convierte en un estado a partir del 48, a los vecinos no les gusta. Y los vecinos quieren entablar una guerra. Y el mayor poderío lo tenía Egipto. Y entonces atacan a Israel, que era una nación absolutamente indefensa. Y lo atacan por todo lado, con toda la fuerza. No creen que van a ser una nación por mucho tiempo, ya los exterminamos. No tienen fuerza, no tienen liderazgo, no tienen nada. Israel vence a todos los enemigos en 6 días. Lean, busquen la historia. Intereses en ir a buscar esta historia. Parece que no es cierto, parece que es un cuento, pero es historia, es real. En 6 días, solo 6 días, los israelitas vencieron al poderoso Egipto y a todos los que estaban alrededor. 6 días. Israel se defiende. Esta es la tierra que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Esta es su tierra. Israel ha resucitado, como el Señor lo había dicho en su palabra, de manera increíble, inexplicable, imposible humanamente, pero ha sucedido. Y lo que es increíble es que para nosotros ya es historia. Porque esto pasó en el año 48. Esto es historia.
Ya ha pasado casi una generación, depende de lo que se entienda por generación. Hay algunos que entienden que una generación puede durar 70 años, 80 años, como dice el Salmo, ¿verdad? 70 años, 80 los más fuertes. Hay otros que dicen que la generación es de 40 años. Entonces, dependiendo de cómo lo vean, casi ya ha pasado una generación, o ya ha pasado una generación luego de que Israel se establece. Pero Israel ha seguido sufriendo muchos ataques a lo largo del tiempo, el periodo se sigue dando, Israel sigue siendo atacado. Pero Israel, en lugar de debilitarse, se hace más fuerte. El ataque de Irán, los expertos dicen que el ataque de Irán gastó el 30% de la capacidad de armamento, de bombas que tenían. Israel le resistió el 99%. Irán, que tanto quería hacer el ataque, ya lo hizo. ¿Y? Porque es la niña de los ojos de Dios, siempre lo ha sido. Estamos mirando la higuera. Mirad la higuera, dice, ¿verdad? Cuando sus hojas están verdes, pronto verá fruto. Cada vez que usted ve las noticias, vea la higuera. El ataque palestino, ellos aceptan que se descuidaron por diferentes razones. Ahora dicen que Israel y que el genocidio que están haciendo. Los palestinos deberían de buscar quiénes están haciendo los ataques y entregarlos y el asunto se detiene. Israel se sigue defendiendo. Oremos por Israel. Pobrecita Israel. Pobrecitos los que atacan a Israel. Cada quien que lo intenta, ¿qué va a pasar? Va a perder. Irremediablemente va a perder. Y uno mira ahí en el Facebook y cómo los cristianos o algunos que se dicen ser cristianos casi rompiéndose las vestiduras, oremos por Israel, oremos por el pueblo de Dios, oremos por los israelitas, están siendo atacados. Miren, no importa, no va a pasarles nada. Porque el que pelea por ellos, ¿quién es? Es el Señor. Y usted lo está viendo, y lo ha estado viendo. Y para nosotros, ese valle de los huesos secos que volvieron a vivir, que pasaron casi 2000 años secos y secos en gran manera, el pueblo se volvió a levantar en el 48, para nosotros es historia. Israel sigue venciendo a lo largo de toda esta nueva generación y seguimos viendo que la historia se sigue formando, pero usted sigue viendo a los creyentes que no leen la Biblia, porque si leyeran la Biblia entenderían que todas las personas que vayan contra Israel van a ser derrotadas. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que pasa y pasa delante de nuestros ojos. Y los hombres tratan de darle explicaciones a esto y aquí y allá. Pero además, este resurgimiento de Israel, también hay otra profecía que nos habla. Israel era un lugar, para 1930, era el lugar más horrible del mundo. Feo, terrible, era un desierto sin vida. Pero hay una profecía, hermanos, en el capítulo 35 de Isaías. ¿Y sabe qué dice la profecía del 35 de Isaías? Que el desierto va a florecer, que va a ser como el Líbano, un bosque precioso. Y si usted va a Israel ahorita, ¿qué es lo que hay? Es un lugar hermoso, maravilloso, siembras, flores, etcétera. El desierto no tiene absolutamente nada. Y eso
se cumplió delante de nuestros ojos. En 1900 nadie hubiese pensado, es como pensar que en el Sahara o el desierto de Atacama pudiera producir vida. Imposible. Pero resulta que sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque no hay nada imposible para Dios. Así que Israel murió por casi 2000 años, pero Israel fue resucitado por Dios. Ahora, volvamos a leer los versículos de Ezequiel 37 para que vean que ahora cómo toma sentido lo que habla la profecía. Recuerden que era una profecía, ya para nosotros esto es profecía cumplida. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Ven cómo ahora, al leer la profecía, toma un maravilloso sentido? No necesitamos hacer especulaciones, no necesitamos hacer inventos. Esta profecía era imposible que se cumpliera, que Israel volviera a ser nación, que el desierto floreciera, pero ya se cumplió. Mirad la higuera, decía el Señor Jesús hablando de Israel, véanla, está verde. Mire todo lo que ha pasado. ¿Eso me da seguridad de qué? De que todo lo que falta está por cumplirse. Israel era como esa última estación. Que Israel volviera a vivir era la última estación. Que Israel se volviera a poblar. Hay algo en el corazón de los judíos que los lleva ¿a dónde? A Israel. Es increíble que durante 2000 años esta gente no haya perdido el idioma, no haya perdido esa sensación de país, de estado, de pueblo, aunque estuvieran en diferentes lugares del mundo. ¿Quién puede poner eso en el corazón? Mire, a los ticos nos dividen, nos sacan de Costa Rica y a los 3 meses ya dejamos de ser pueblo.
Usted escucha un tico que se va a España y a la semana, ¿cómo está hablando? Pero un tico se va a Argentina y a la semana, ¿cómo está hablando? Se pierde la identidad, pero rapidito. Bueno, no solo los ticos, le pasará a cualquiera, pero a los de Israel no les sucede. Y ahí están, y faltan algunas cositas por cumplirse. Pero si ya se cumplió lo que era imposible, imagínense lo que falta por pasar. Me podría adelantar a seguir hablando de esto, pero serían temas que dejaría inconclusos y que mejor los vamos a ir estudiando paso a paso. Hoy fue como para ir entendiendo el tema, para ir entendiendo de qué se trata. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Porque ya vimos que Israel ya es una nación. Ya lo vimos. Por adelantarme un poquito, la Biblia predice que va a haber un tipo de gobierno mundial, ¿verdad? Donde va a haber como un solo presidente a nivel del mundo, el cual se conoce como el anticristo, ¿verdad? Y hace muchos años se sacaban diferentes teorías y la comunidad económica europea que se une y ya los europeos se unieron y ya los europeos, entonces seguro son los europeos. Pero el tiempo sigue pasando. Lo que va a pasar no es a nivel meramente europeo, tiene un nivel global. Y están las profecías y el dragón con las 10 cabezas y todo este asunto. Con el tiempo nosotros hemos visto lo que en el año 70 no se veía, lo que en el año 80 empezaba a verse, pero que ahora para nosotros es algo más estable. El mundo se ha dividido en grupos de comercio, ¿verdad? Y entonces se hacen tratos entre grupos de comercio. Estados Unidos, México y Canadá se unen, hacen un grupo, en el sur hacen otro grupo, Europa hace otro grupo, y cuando nos vamos dando cuenta hay hasta 10 grupos de comercio, con sus representantes, etcétera. Costa Rica es increíble, el banano de Costa Rica es el mejor banano del mundo, y el café de Costa Rica es el mejor café del mundo, y la piña de Costa Rica es la mejor del mundo, y todo lo que hay en Costa Rica es lo mejor del mundo. Ya eso lo sabemos. Y mandamos las exportaciones a Europa. Y bueno, este año producimos 5,000 cajas más de banano que el año pasado, y Europa dice, sí, pero no se las voy a comprar. No importa si ustedes produjeron más, no importa si las hacen en vinagre, pero nosotros no se las vamos a comprar. Es el manejo de mercado, ¿verdad? Es el manejo de mercado. Es que hay que producir, sí, se produce, pero el problema es que si no tenemos quien nos lo compre, tenemos un problema. El café de Costa Rica está muy cotizado, qué dicha. Pero no podemos hacer de Costa Rica solo cafetales porque solo nos compran cierta cantidad. Eso es el mercado, el dominio de mercado actual. Y el mundo se dividió de esta manera comercial. Y como el mundo es comercio, el comercio es dinero, ya estamos metidos dentro de esto. Luego, como el comercio es lo que manda, ¿qué es lo que creen que va a suceder? ¿De dónde van a salir los gobernantes importantes y todo este asunto? Y delante de nosotros empieza como a tomar la forma. Se nos está formando la bestia. Ya no solamente tiene garras y patas, ya hasta los cuernos le están saliendo. Pero hay quien al presente detiene todo lo que el diablo quiere hacer. ¿Quién es? Otro poquito más.
Cuando se habla del anticristo, que ya lo veremos y analizaremos un poquito más, cuando se habla del anticristo, dice que entre las profecías hay en el libro de Daniel que el anticristo no le va a importar la gente, no le va a importar nadie, ni el amor de las mujeres, ni nadie, ni la religión, absolutamente al anticristo no le importa a nadie. Él solamente se quiere a sí mismo, punto. Él es su centro de adoración. Alguien decía, es que Hitler seguramente fue el anticristo. No, porque Hitler era un espiritista, etcétera, que sí creía en ciertas cosas. Y todos los que han sido antes tienen algún tipo de enredo y de temor en sus mentes con cosas espirituales, etcétera. El anticristo, la diferencia es que no le importa. A este no le importa nada de religión. Este va a gobernar así, así que Hitler no cumple al final con que él haya sido el anticristo, porque es que se levantan ahí gente que trata de ir calzando los tiempos y de decir, no, es que ya nosotros estamos en la tribulación. No, no estamos en la tribulación. No. Hay gente que quiere apresurarlo. No, nosotros no estamos en la tribulación. Hay quien al presente lo detiene, dice la palabra de Dios. ¿Y quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está reflejado el Espíritu Santo? En las personas, en los santos, en los que han creído, en los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia sea tomada, lo que estorbaba para que el anticristo avanzara, ya no está más. Y empezará la tribulación. Pero si todo se ha gestado, si todo lo estamos viendo, si el panorama se está viendo, si la higuera ya se ve verde, ¿en qué punto de la historia profética está la iglesia? Está más cerca de que Cristo venga ya por ella que antes. Antes usted leía el Apocalipsis y habla de los dos, de los profetas que los van a matar y que van a estar ahí en la ciudad y que todo ojo lo verá. Y usted decía, ¿y cómo? Imagínese a alguien en 1930, ¿cómo que todo el mundo lo va a ver al mismo tiempo? No se puede. ¿Hoy qué decimos nosotros? Prenda el tele. Podemos ver lo que sucede en cualquier parte del mundo al mismo tiempo que lo está viendo alguien en Japón. Lo que era incomprensible hoy es comprensible totalmente. Por eso es increíble la poca fe que tiene la gente. Creo que en ningún momento la iglesia ha tenido tanta referencia de profecía cumplida como la tenemos nosotros, y es cuando la iglesia se comporta más fría, más distraída. Así que es necesario estudiar un poquito esto y entender que si no somos ya la última generación de iglesia, estamos cerca, ¿verdad? Para que sea la de nuestros hijos. Pero deberíamos de decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que ya está cerca. Que ya casi se escucha la trompeta. Para que Cristo se detenga ahí en las nubes. Y su iglesia pueda ser arrebatada con él. Y vamos a seguir estudiando un poquito sobre profecía los próximos domingos. Esperaríamos que usted sea constante para que no se vaya perdiendo nada y vaya teniendo un concepto mayor de las Escrituras, y que cuando vaya leyendo las Escrituras tenga un mejor entendimiento cuando lo está haciendo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por darnos este momento, este tiempo de bendición.
Ayúdanos, Dios, a entender, a comprender ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Gracias te damos por esta salvación tan grande. Gracias te damos por permitirnos ser testigos de cómo la palabra se cumple delante de nuestros ojos. Y eso nos permite entender que lo que falta por cumplirse, Señor, está pronto. Pero ayuda, Padre, a que esto más bien avive el deseo de nuestros corazones de quitar los ojos del mundo y ponerlos en Cristo, y que podamos servir a Cristo, para que no lamentemos que nuestros padres o cónyuges o hijos o amigos, el día que venga nuestro Señor por la iglesia, se vayan a quedar acá. Te pedimos que nos avives, que nos hagas entender que esto es importante y que tenemos que darnos, Señor, con todo para servirte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Termino con una pequeña anécdota. Anécdota no, una idea. Solamente una idea. El próximo domingo en la escuela dominical, si Dios quiere, vamos a empezar a hablar sobre evangelismo y discipulado. Vamos a traspasar un poquito las clases de los jueves al domingo en la mañana. Discipulado es ser un seguidor. Eso es lo que implica discipulado, ser un seguidor. Cuando yo camino como cristiano y miro hacia atrás y nadie me está siguiendo, como cristiano me pregunto si estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. Si no veo a nadie, Dios me está llamando la atención. Y alguien dice, es que yo no sé cómo hacer discípulos, los discípulos el Señor los pone. Soy yo el que tiene que atenderlos y tiene que prepararse para atenderlos. Y yo camino. Pero a veces digo, bueno, está bien, tengo que ganar almas, pero todavía hay tiempo. Vivimos en Costa Rica y creo que lo que les voy a decir todo el mundo lo va a entender. Imagínense, llega una persona al médico general, tiene un problema, unos dolores de estómago terribles, el médico lo examina, no le encuentra algo que como médico general pueda hacer por él, ya le hizo exámenes y ve como que esto es un asunto un poquito más serio. Le hace una referencia. Los que vivimos en Tibán nos mandan al Hospital México. Y llegamos al Hospital México, presentamos el asunto, la referencia para que nos den una cita y nos dicen, venga dentro de 3 días o venga la próxima semana porque la junta tiene que reunirse a ver si aceptan que le den la cita. Y usted sigue ahí con el estómago. Llega la otra semana y aprueban la referencia y le dan, vaya, saque cita. Y usted va contento, esperanzado porque su estómago no resiste más. Se acerca donde la secretaria, le da la referencia y le dice, claro, con mucho gusto. Le apunta la cita y usted dice, 26 de enero del 2026. Y usted dice, al doctor le precisa, a usted le precisa, pero a los secretarios y a estos no les precisa. Hay cristianos que se identifican más con la parte administrativa de un hospital que con los doctores. Son administrativos, no les precisa ir a atender a las almas que se están perdiendo. Discipular a los que están siendo engañados para que vengan y caminen en los caminos del Señor como deben de ser. No podemos ser negligentes en el llamado del Señor. No podemos mirar hacia atrás y que nadie esté siguiendo nuestros pasos. Porque no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Hagámoslo bien. Próximo domingo vamos a empezar con estas tiempo de enseñanza sobre evangelismo y discipulado. Y quiero hacer algo a partir de hoy, que va a ser como el versículo del mes. Y vamos a estarlo repitiendo durante un mes, para ver si podemos memorizarlo. Y tiene su razón de ser. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, verso 27.
Ya alguien está diciendo, hermano, ya esto es como el tercer mensaje del día. Ya voy a terminar. No se preocupe. Hebreos 9, 27. ¿Alguien se sabe Hebreos 9, 27? ¿Ya lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Leámoslo junto. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vea dónde está la coma para que agarren aire. Una vez más. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si se me olvida repetirlo, ustedes me van a acordar. El asunto es que por cada culto lo repitamos aunque sea 3 veces y que al final del mes ya lo tengamos pendiente. Este versículo es importante para lo que es el estudio del evangelismo. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.